¿Alguna vez han tenido una experiencia donde de repente se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué estoy haciendo esto? A veces puede ocurrir en una fiesta en la que no conocemos a muchas personas y nos sentimos fuera de lugar. O entramos en una situación y no es lo que pensábamos que iba a ser. Es un poco incómodo. Sucede en la escuela mucho. Están sentados en clase diciendo, nunca necesitaré esta información. Pero no es realmente un gran problema, a menos que, o hasta que, tenemos esa misma sensación cuando se trata de las cosas más importantes en nuestras vidas. Como en tu trabajo. Te levantas todos los días para ir a trabajar y a medida que pasa el día piensas, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? O tal vez es una relación y uno piensa, ¿por qué estoy saliendo con esta persona? O la crianza de tus hijos. Estás corriendo por todos los lados por tus hijos y ellos son groseros contigo y desagradecidos y no puedes dejar de pensar, ¿por qué me molesto de estar corriendo por ellos? Tal vez sea tu matrimonio, porque no se están ni comunicando realmente y se preguntan, ¿por qué seguimos haciendo esto? En el ajetreo de la vida, el por qué generalmente no es preguntado lo suficientemente pronto o con la suficiente frecuencia. Por lo general, estamos corriendo y tratando de simplemente sobrevivir un día más o de completar nuestras listas de tareas. Pero responder a la pregunta ¿por qué? Es de importancia vital. Responder a la pregunta ¿por qué? Nos proporciona un propósito, un significado y valor añadido, que nos ayudará durante los tiempos difíciles y hará que los buenos tiempos sean mucho más agradables. Saber por qué haces lo que haces importa. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes llamada Reconstruir. Este título de nuestra nueva serie es igual que el título del libro escrito por el padre Michael de la Iglesia Nativity y su socio Tom. El libro es la historia de esa parroquia. Se trata de cómo parar todo lo que estás haciendo y empezar de nuevo. Cuando le pidieron al padre Michael ir a la Iglesia Nativity, él no estaba entusiasmado con la perspectiva de estar allí. ¿Quién quería estar en una pequeña iglesia en el bosque? Él no. Los problemas que descubrió inicialmente le sorprendieron y lo molestaron. La parroquia no estaba dando fruto y esto lo sorprendía. Desconcertaba y molestaba. Su naturaleza competitiva superó su falta de entusiasmo. Se encontró tratando de hacerle frente al reto de cambiar todo eso. En los primeros años pensaron que la parroquia existía solo para ofrecer servicios y programas para las personas en las bancas. Y por lo tanto, Tom y el padre Michael, que por un tiempo eran prácticamente los únicos que formaban parte del personal de la iglesia, se dedicaron a tratar de hacer eso con toda la energía que tenían. Ampliaron los programas de niños y estudiantes, pusieron en marcha nuevos programas musicales y ofrecieron conciertos y todo tipo de programas de becas, recepciones, viajes en autobús, conferencias. Ampliaron el cuidado integral de los miembros de la iglesia en formas creativas, como celebraciones de almuerzos gratuitos después de los funerales y servicio de café después de las misas diarias. Fue una pérdida de tiempo. Analizando las cosas ahora, la situación era parecida a la carrera de la Reina Roja en el libro de Lewis Carroll, Through the Looking Glass. La reina le dice a Alicia, ahora mira bien, requiere correr todo lo que puedas para mantener en el mismo lugar. Si quieres llegar a algo más, tendrás que correr al menos 2 veces más rápido que lo que estás haciendo. Cuanto más proporcionan, más rápido tenían que correr solo para permanecer en el mismo lugar. Sin embargo, mientras proporcionaban más, se exigía más. Al igual que Alicia, que no se detuvo a reflexionar sobre por qué ella estaba corriendo una carrera absurda para la reina insaciable, no habían considerado por qué hacían lo que hacían o lo que estaban logrando el padre Michael y Tom. Sus esfuerzos resultaron en la creación de consumidores
y un ambiente donde nada era diferente que antes. Toda la energía empleada nada más resultó en la creación de consumidores más exigentes. Todo esto le sale a relucir al padre Michael de una manera impactante durante un programa que estaban haciendo en el tiempo de la Cuaresma, por unos 5 años. El programa incluía la Santa Misa y las estaciones de la cruz, y un orador. Pero lo que atraía a la gente era la cena, que era gratuita. También proporcionaban cuidado de los niños y un programa de estudiantes. Incluso tenían un bar de vinos. Y cientos y cientos y cientos de personas asistían todos los años. Este programa se llamaba Viernes Familiar, pero en realidad no era tan amable, al menos para el personal de Padre Michael y Tom. Apilaron ese programa encima de todo lo demás que ellos estaban tratando de hacer. Bueno, en la sexta y última noche de uno de los programas, y en ese momento les parecía que habían estado haciendo eso por una eternidad, y el personal estaba muy cansado. De todos modos, el padre Michael estaba sirviendo la cena. Sí, eso era lo que hacía el padre Michael. Y una señora se le acercó para quejarse de la comida, que sería la comida gratis. No solo se quejó, sino fue muy desagradable al respecto. Y a ella se unieron rápidamente un coro de amigos con ideas iguales, y todos querían quejarse de la comida gratis. En ese momento algo explotó, como una arteria. Supo en un instante, si no contamos los últimos 5 años, que ya él no podía seguir haciendo eso. Estaba perdiendo el tiempo. Se trataba de su vida y estaba perdiendo el tiempo. No fue la ingratitud en sí, pero la falta de propósito y la falta de impacto que estaban teniendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando perdemos el porqué y perdemos nuestro propósito, estamos a la deriva en un mar peligroso de la desilusión y la decepción, que puede conducir a la depresión, como lo hizo en el caso del padre Michael, e incluso la desesperación. Desde el comienzo de su ministro, Jesús se enfrentó al mismo problema. Lucas escribe: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, durante donde 40 días fue tentado por el diablo. De Lucas capítulo 4, versículos 1 al 2. Si usted es nuevo en la iglesia o no se considera una persona de la iglesia, usted puede estar pensando: es por eso que yo no voy a la iglesia. Yo no creo en el diablo. No quiero oír hablar de esas cosas. Personalmente, yo sí creo en el diablo, porque la Biblia nos dice que existe. Además, hay tanto mal en el mundo, tiene que haber una cierta personalidad detrás de todo ese mal. Pero mi mensaje de esta mañana no se trata del diablo, así que no se tropiecen con eso. Incluso si no crees en el diablo, es probable que hayas tenido la experiencia de la tentación. Todo el mundo sabe acerca de la tentación, porque es un compañero constante en nuestras vidas. Lucas describe 3 tentaciones que Jesús tuvo, porque él era un ser humano como nosotros. Experimentó ese momento en su historia. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De Lucas capítulo 4, versículos 2 al 3. Así que Jesús estaba en ayunas, que es un gran ejercicio espiritual y requiere disciplina. Pero si tú lo haces, tendrás hambre. Y Jesús tenía hambre. Y la tentación va a ser la comida. ¿Cuál es la respuesta? Se vuelve a la Escritura. Específicamente el libro de Deuteronomio. Está escrito: no solo de pan vive el hombre. De Lucas capítulo 4, versículo 4 y de Deuteronomio de 8:3. Que por cierto es una gran manera de hacerle frente a la tentación. Utilicen las Escrituras. Lucas nos habla de la segunda tentación. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto. Le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo. De Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Esta segunda tentación es familiar para muchos de nosotros, especialmente los hombres.
Es la tentación del poder y la gloria. Jesús se ocupa de esta tentación de la misma manera que lo hizo con la primera tentación. Él usa la palabra de Dios. Jesús respondió, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De Lucas 4, versículo 8 y Deuteronomio 6, 13. Por último, existe una tercera tentación. Lucas nos dice, entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. De Lucas 4, versículos 9-11 y del Salmo 91. Ahora, el diablo está citando las escrituras, que es un poco raro. Lo que está pasando aquí es que el diablo le está sugiriendo a Jesús que se tire de la torre, del templo, hacia un valle cerca de 100 pies por debajo de la torre. Esta tentación puede sonar un poco menos atractiva, pero es simplemente acerca de la fama. Una vez más, Jesús usa la escritura para responder. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, de Lucas capítulo 4, versículo 12, y de Deuteronomio, de 6:16. Cada una de estas tentaciones están estrechamente relacionadas y forman parte de una sola tentación. Y es una tentación muy tentadora. Se trata de tomar los atajos, tener recompensa sin esfuerzo, evitar el trabajo duro y el trabajo pesado. La tentación que Jesús enfrentó era olvidarse de la cruz y tomar el camino más fácil. La tentación era simplemente permitir distraerse de su misión, su porqué, y tomar el camino más fácil. Así es que, cuando se trata de nuestra parroquia, ¿cuál es nuestro porqué? Es una buena pregunta para hacer en vista de toda la crítica sobre la iglesia y todos los comentarios sobre nuestra fe hoy en día. Desde el principio Jesús es muy claro cuando explica lo que Él es y lo que la comunidad de sus seguidores será. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, de Mateo capítulo 28, versículo 18. La iglesia existe para crear discípulos de Jesucristo. Esta parroquia, el porqué de esta parroquia Ascension es crear discípulos de Jesucristo. Por eso existimos, eso es. ¿Qué son discípulos? Son estudiantes, solo estudiantes, no santos, no seguidores completamente formados, no gente perfecta, solo estudiantes de Jesucristo. Las personas que están tratando de vivir más como Él y crecer en Él, un poco más hoy que ayer. Esto se manifiesta de manera diferente en la vida de cada persona. Tenemos diferentes formas en las que nuestros personajes necesitan crecer. Cada uno de nosotros tiene diferentes oportunidades y habilidades, y dones y talentos, así como retos, cargas, retrocesos y tentaciones. Individualmente y en conjunto como comunidad, tenemos que mantener nuestro enfoque en crear discípulos. Nuestra música, mensaje, el ministerio, misiones, grupos pequeños, los niños y los programas de los estudiantes, la celebración de la Eucaristía misma, debe ser acerca de ser más plenamente seguidores dedicados de Jesucristo. El problema es que la fuerza de gravedad en el mundo de la iglesia siempre nos lleva al consumismo. Cuando estamos distraídos en nuestra misión o poco claro de nuestro porqué, la tentación siempre va a ser hacia el consumismo. Nos convertimos en un intercambio de consumidores cómodos por conveniencia y como tal, en gran medida irrelevante para todos los demás. Si reduces todos los demás problemas de la iglesia a un solo problema, eso sería que se ha permitido que la iglesia se convierta en algo irrelevante en casi toda Europa y cada vez más en nuestro propio país y cada vez más en nuestras propias familias. Y lo que es cierto para la Iglesia Universal es cierto para nosotros como individuos. Ustedes van a tener la tentación de hacer que la iglesia se trate todo acerca de ti y tu comodidad y la satisfacción de tus necesidades. Y que tus hijos simplemente vengan y consuman y nunca realmente profundizar tu relación con Cristo
y nunca ayudar a alguien más para hacer eso tampoco. Sin sacrificio, sin esfuerzo, más allá de lo que se necesita para encontrar tu camino por la puerta principal. Ahora bien, si eres nuevo o estás de regreso por primera vez en mucho tiempo, o estás pasando por una transición y solo estás consumiendo, está muy bien. No del todo bien si has estado viniendo aquí durante años. Así que esto es lo que me gustaría que hagas esta semana. En tu viaje a casa desde el trabajo esta semana o en un momento de tranquilidad, pregúntate, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Obligación de cumplimiento? ¿Reducción de la culpa? ¿Costumbre y hábito? ¿Comodidad y cuidado? ¿El consumo de la comunión? ¿Instrucción religiosa? ¿Niñera católica? ¿Las expectativas de los demás? Un buen ejemplo para mis hijos. ¿Mi juego con Dios? ¿La música? Dejen de hacer que la iglesia sea acerca de todo eso. Y dejen de hacer que la iglesia se trate de todos ustedes. Y empiecen a hacer que la iglesia importe.